El campo mexicano y la agricultura son importantísimos para nuestra economía y a veces se nos olvida que detrás de cada manzana, de cada jitomate, de cada aguacate, hay también ciencia y tecnología. Por eso, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, vamos a platicar hoy con José Calzada Rovirosa, quien es secretario de Agricultura. No se lo pierda. Si México ha logrado algo en los últimos 20 años, es hacer del sector agropecuario uno de los grandes éxitos comerciales, pero también económicos. Por eso nos da especial gusto que esté en esta billetera el secretario del ramo, precisamente don José Calzada. De veras, qué gusto que estés aquí con nosotros y más sobre todo que estamos en la puerta de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y el capítulo agropecuario es muy importante. Jugará un papel importante, Alicia, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque es estratégico. ¿Qué podría modernizarse frente al anterior tratado y de qué manera beneficiará no solamente al sector primario, a la agroindustria mexicana? A ver, bueno, primero saludarlos y agradecerles, Mauricio, Oscar, Alicia, gracias por la invitación. Como bien mencionaba Mauricio, el sector agroalimentario ha venido creciendo de manera impresionante en los últimos años. Y se debe a que el campo se modernizó. O sea, pasamos de un campo tradicional a un campo modernizado, con maquinaria, con riego por goteo, etcétera. En algunas partes del país. En algunas partes del país tenemos, digamos, del 100% de las tierras, el 32% tiene sistemas de riego, o sea, tiene tecnificación. Somos el quinto país del mundo con más extensión en sistemas de riego. El campo mexicano vale 94,000 millones de dólares. 94,000 millones. Ese es el 8.2% del PIB nacional. Wow. Ese es el campo y la agroindustria, ¿no? El tequila, claro, la cerveza y también el aguacate y el maíz, etc. Sí, porque el sector primario debe estar como en 3%. 3.4. Pero ya con su transformación, exacto, en productos de valor agregado que llegan a la anaque. Wow. 8.2, pero... ¿Y cuántas personas se emplean? 7 millones de personas. Esa es una pregunta muy importante porque... Directas, porque también indirectas muchas. E indirectas. Hasta los chefs. Porque viven... Exacto. Exactamente. ¿No? Exacto, dices un gran punto ahí. Más o menos tenemos 25 millones de personas que viven en zonas rurales, de las cuales 7 millones de personas viven directamente en el campo. Como trabajadores o como dueños o como patrones y productores. Hace muy poquito dieron a conocer algo que es impresionante, ¿no? Las cerveceras que hoy están en México, que tienen inversión extranjera, van a comprar la cebada quieren aquí, comprar toda la cebada en México. Hoy surten o compran alrededor del 40% de su producción en México. Y ya vendemos. Pero no sé qué hizo para convencer a todos. ¿Cuánto elevó la producción de cebada? Es impresionante. El año pasado solamente yo creo que se incrementó por ahí de un 16-17% de cebada, porque estamos haciendo agricultura por contrato. A ver, nosotros somos el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos en el mundo. Del 100% de alimentos que ellos compran, nosotros les vendemos el 20%. Nada más. Cuando empezó el TLC les vendíamos el 11.6. Hoy les vendemos el 20. Y 20 significa algo así como 24,000 millones de dólares al año. Uf. Tenemos una balanza superavitaria con Estados Unidos en alimentos de 6,000 millones de dólares. O sea, diario le vendemos a Estados Unidos 1,500 millones de pesos de comida. Diario. ¿Y ellos a nosotros? Y ellos nos venden al año como 18,000 millones de dólares de alimentos, nosotros 24. Porque dos polos de gran interés del presidente Peña Nieto para con el campo son mujeres, instrumentos para mujeres para que se conviertan y para que sigan siendo, pero con más fuerza, factor fundamental de la economía familiar rural. Y el segundo es, ¿cómo le hacemos para que los jóvenes regresen al campo? Y no es a través nomás de discurso, pues el discurso, las palabras padre, les lleva el viento. Pero, por ejemplo, creamos un fondo, una bolsa, 400 millones de pesos para darles créditos, a veces pequeños y a veces un poco más grandes, a los jóvenes para que pongan invernaderos. Tienen otra mentalidad, ya están utilizando la tecnología. No, mira, con que les digan cómo producir Tú podrías pasar por Menonita, ¿eh? Berries. Que se ponga a producir Berries es la locura. A ver, cuéntanos un poco la experiencia de Berries. Mira, fíjate, déjame números así rapiditos. Una hectárea de berries te caben 6,000 plantas. A los 5 años una planta te puede dar 5 kilos y el kilo de berries está en $10. Saquen las cuentas. Okay. Una hectárea de berries te puede dejar $140,000 al año.
1 hectárea de Una berries. hectárea de berries. Oye, vamos a comprar 2. Ya no hagas Ya queso. estamos, ya Deja nos de hacer vamos a queso. cambiar, Vamos a Justamente hacer- De aquí sacamos sociedad. Pero no estamos mal. Por ejemplo, las berries es, digamos, todo, frambuesa, fresa, todas. etc. cerezas. Las berries en su conjunto somos el 5º productor del mundo y vamos a ser el 3º en unos 5 años más. ¿En dónde se siembra berries? Fundamentalmente en Michoacán, Estás Jalisco, buscando dónde comprar Guanajuato. terreno, ¿verdad? No. Está empezando Entonces, Querétaro. evidentemente es una zona donde la paz social es importante, ¿no? Sí, o sea, el tener clima es muy siembra importante. de productos adecuados Por ejemplo, elimina la posibilidad de Baja siembras California, ilegales. por ejemplo, el maíz que producimos en México es blanco, que es el de la tortilla. Y pocos países del en el pozole. mundo... Ay. el pozole. Pocos países en el mundo producen maíz blanco. Entonces, realmente no tenemos competencia de afuera. Es más, el año pasado exportamos 1.6 millones de ¿Me diga? toneladas de maíz ¿A blanco. dónde? ¿A China? Porque ahí No, sí comen a pozole. Sudáfrica. Wow. Y China nos quiere comprar 1 millón de toneladas de maíz blanco. ¿Ves? Somos superavitarios en maíz blanco. Ahora, importamos maíz amarillo, que es la crítica que siempre se escucha y se hace. Está bien. Sobre todo porque muchos piensan que si hubiera autorización para siembra de biotecnológicos, podrías producir en la cantidad y calidad que tienen pues, Amarillos. los estados como Texas. En la cantidad, no, nunca. Eso dicen. O sea, El tiene 6 rendimiento veces por más- hectárea es como de 6 veces más 16 tierra. hectáreas, 16 toneladas por hectárea. En Es la enorme Pero, diferencia. a ver, en Sinaloa producimos 16, 18 toneladas por Nada más hectárea. en Sinaloa. Es el principal productor. Pero no necesitas Ah, sí. biotecnológicos. Lo hacen con mejoramiento con de semilla semilla. mejorada. ¿Qué ese tema? Qué polémico. Lo que han mejorado, hay que reconocerles impresionantemente en los últimos años, las semillas, el rendimiento de las semillas. Entonces, somos superavitarios en maíz, en maíz blanco. Compramos maíz amarillo, pero además el maíz amarillo que compramos es alimento para ganado. Pero pensémoslo así, o sea, traemos maíz amarillo Para hacer carne. para engordar los toros y luego exportarles Vender la carne. carne. Claro. Entonces, es un bien intermedio que nos sirve para producir un bien de valor, que es la carne, y después se lo exportamos a Estados Unidos. Cuando hablamos del campo y de agricultura, pensamos como se pensaba en el campo hace muchos años. Es decir, no estamos tomando en consideración todos los avances tecnológicos, todos estos temas. No pasa por nuestro... Sí. ¿Cómo hacerle para que seamos mucho más sensibles, que los alimentos que llegan hasta nuestra mesa pues tienen un proceso también tecnológico? Súper complejo. O sea, el campo es ciencia. Ya. El campo es ciencia. Claro, también es esfuerzo y es tierra y lluvia. es ciencia. O sea, la semilla es ciencia, los frutos son ciencia, todo está mejorado. Los pesticidas, pues, para matar las plagas, es ciencia. Los invernaderos, hace poco fui a un invernadero en Colima. No se pueden ustedes imaginar qué cosa. O sea, de entrada, los dueños del invernadero son 2 cuates jóvenes, como Oscar, así, salieron vestidos de blanco, así como Astronautas. astronautas. Y mi reflexión, cuando entré al invernadero, dije, este invernadero está más limpio que un quirófano. O sea, impresionante. Claro. O sea, la gente es pura ciencia, es pura técnica. Se están produciendo Dice 70 flores. kilos por metro cuadrado. Es impresionante. Oye, secretario, y precisamente acabas entre la ciencia y las deidades. Invocaste hace rato a Tlaloc, ¿no? O sea, Sí. Cuando las no grandes llueve deidades. bien, Sí, claro. pero no solamente para estar disponible, a disposición del Señor de las Aguas, ¿cómo aprovechar precisamente la ciencia para que se pueda reusar, se pueda reutilizar y se pueda maximizar el uso del agua en este éxito Y agropecuario en que el tenemos? sector agrícola, porque en México el sector agrícola consume alrededor del 70% del agua dulce Sí. que tenemos y Sí. somos un país con estrés hídrico. Sí. Y entonces, Sí, o sea, ¿cómo se ha logrado este a nivel equilibrio? mundial, del 100% del agua dulce, el 80% se utiliza para la agricultura. Para alimentos. O sea, ese es Sí. el impacto que tiene la Bueno, aquí producción son de del alimentos. 70%, qué bueno que Sí. bajó. Más o menos por ahí va. Entonces, sí, el impacto de los alimentos es enorme en el agua. Por ejemplo, una taza de café. La taza de café que nos tomamos aquí cuando entramos al estudio, te tomaste, Alicia, cuando saliste de tu casa en la mañana. ¿Saben cuántos litros de agua se requieren para producir esa taza de café que te tomas por las mañanas? ¿Cuántos? 250 litros de agua. Uy, ya no voy a ir al baño después del 250. café. Me voy a Desde aguantar que los siembras la 250 planta, los litros de riegas, agua. para una taza de café. Para producir 1 kilo de carne o un bistec que nos comemos en algún restaurante, 2,000 litros de agua para producir un bistec que te ¿Cómo comiste. crees? Sí. 1,000 litros de Uy, agua. sí, me dejaste impactada. Sí. O sea, que cuando Y estamos... entonces, ¿cómo lograr lo que dice Mauricio, ese equilibrio para que
tengamos capacidad de reaprovechar el agua que consumimos para que sigamos produciendo y no dependamos de ellos. Claro. Fundamentalmente la tecnificación del riego. Por ejemplo, en los últimos 5 años hemos tecnificado 540,000 hectáreas. Casi el 10%. ¿Y cómo convences a los ejidatarios? No, ellos encantados. Que es un tema de pasos. Les cambia la vida, ¿no? Ellos encantados. Bueno, tú les has hecho la vida, ese es ¿no? el reto Todo el más mundo grande cuando está eres muy agricultor. contento. Ya no hay bloqueos de carretera con tractores. Te digo una cosa. Hay que decirlo, Pepe, ¿no? Has hecho un buen trabajo. No, pero ahí. sí tenemos lo nuestro, pero pues tratamos de Secretario, platicar con no, ellos. Sí, es un tema. Digo, ¿hace cuánto no vemos a alguien que venga a echar leche a la plancha del Zócalo o ponerte un tractor en medio de Reforma? O sea, realmente se ha hecho un trabajo diferente. Sí, pero fíjate, el principal ingrediente que hemos tenido para la modernización del campo no son las políticas públicas ni nosotros, son los productores. Están convencidos. Están convencidos que la única forma de sobrevivir es competir y para poder competir se tienen que tecnificar. Hoy todo es tecnificación. La agricultura es ciencia, ya lo dijiste. Es ciencia, bien, ¿no? la agricultura es ciencia. Pero a ver, lo tenemos que ver así, porque si lo vemos nada más como la parte física del esfuerzo, estamos equivocados. Les mencionaba yo las semillas, los fertilizantes. Por ejemplo, el fertilizante es más o menos el 30%, 30 y 32% del costo total de la siembra. Entonces necesitamos introducir mejores fertilizantes a precios más bajos. Ahí va Pemex. Ahí va Pemex. Ahí va. Muchísimas Nos da mucho gusto que estés con nosotros en esta Hoy ya billetera. tocamos aquí un número enorme de temas. Pero lo único que no nos dijiste, sí se puede tener una región con suficiencia alimentaria de Norteamérica derivado de esta modernización del Tratado de Libre Comercio. Sí, a ver, Estados Unidos es el segundo productor de alimentos del mundo y México es el número 12. Canadá, pues por ahí está en una buena posición. O sea, existe la convicción de que entre los tres tengamos un mejor marco de producción a nivel global. Yo creo que lo podemos lograr. El TLC para México, la modernización del TLC en el capítulo agropecuario, yo les garantizo que va a ser un éxito. La próxima semana voy a estar visitando al secretario de Agricultura de Estados Unidos, al secretario Perdue. Lo interesante de esta cita o de este primer encuentro es que nos vamos a ver en su casa en Georgia. Y que él ha sido muy positivo. No en las oficinas de Washington, que son frías y son... Le dije, yo quiero conocer a tu familia. Me dijo, yo también quiero conocer a Sandra, tu esposa, y a tus hijos. Entonces nos vamos a ver en familia. Lo primero que se tiene que generar es confianza. Y tener el número con un WhatsApp, decirle, oye, hay un problema aquí en la frontera con tal o cual circunstancia. Nos llegó tu aire contaminado para los bichos y los pollos. Pues puede sí, claro, ser. O el sí, cilantro llegó con bichitos. Pues a trabajar. Oye, quítale la cuarentenaria a la papa. Va a ser una gran reunión. De verdad, yo tengo mucha confianza. Felicidades, secretario. Querida Alicia, muchas gracias. Muchas gracias por estar en esta billetera, aceptar la invitación. Al contrario, de ADN gracias. 40. Gracias, muy amable. Gracias. Mauricio, Oscar, gracias. Él es el secretario, el titular de Zagarpa, de la Secretaría de Agricultura, José Calzada. El resultado de las elecciones en Coahuila y el Estado de México confirma la tesis de que ningún partido por sí solo puede ganar la presidencia en el 2018. Las alianzas dejaron de ser sociedades de ocasión para convertirse en estrategias sin la cual los triunfos electorales en este nuevo escenario son imposibles. Los llamados partidos grandes, el PRI, el PAN, el PRD y ahora Morena, tendrán que recurrir a la llamada chiquillada a los partidos satélites para sumar votos a sus causas. Así quedó evidenciado en el Estado de México, en donde el PRI pudo ganar solo con el apoyo del Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, que hicieron la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Hasta Morena se tuvo que asociar con el impresentable Partido del Trabajo. Los partidos pequeños, los satélites, serán en las próximas elecciones el fiel de la balanza, nos guste o no.